¿Qué pasa? No me digas que estás asustado. La espera casi ha terminado. El juego del Calamar 3 se acerca y con él una nueva ola de drama y suspenso. Pero mientras esperamos, te traigo este top de momentos que nos han roto el corazón. En este conteo regresivo exploraremos las muertes más dolorosas y los instantes más desgarradores de la serie, aquellos que nos han dejado marcados para siempre. Prepárate para una montaña de emociones. 1. Jung Bae, jugador 390, temporada 2. La ejecución de Jung Bae no es una muerte aleatoria, es un acto deliberado de Hwang In-ho para castigar a Ji-hoon y quebrar su espíritu. La frialdad con la que In-ho termina con su vida frente a Ji-hoon subraya la crueldad y el poder absoluto que ejerce sobre los participantes. Sin embargo, esta muerte no es en vano. Se convierte en el catalizador de la venganza de Ji-hoon, transformando su pasividad inicial en una determinación implacable por desenmascarar a In-ho y destruir el sistema que le arrebató a su amigo. La muerte de Jung Bae no es solo una tragedia, es el punto de inflexión que define el arco narrativo de Ji-hoon. 2. Sang-woo, jugador 218, temporada 1. La muerte de Sang-woo es trágica porque aunque era un personaje inteligente y carismático, sus decisiones egoístas lo llevan a un desenlace desgarrador. Al final, en el juego del calamar se quita la vida para evitar que Ji-hoon lo mate, lo que muestra que a pesar de todo, siente remordimiento por sus acciones, aunque demasiado tarde. Su caída de héroe a villano es dolorosa, y su final refleja la lucha interna entre la supervivencia y la moralidad. 3. Gong-yu, el reclutador, temporada 2. Después de que Ji-hoon logra encontrar al reclutador, se produce un enfrentamiento entre ambos. Este duelo culmina en un juego de ruleta rusa, donde ambos apuntan con un revólver a sus cabezas y disparan alternadamente. A medida que van sobreviviendo a cada disparo, la tensión aumenta. Finalmente, cuando solo queda una bala en el revólver, le toca el turno al reclutador. En lugar de arriesgarse a que Ji-hoon sea quien dispare, decide poner fin a todo y se quita la vida. ¿Por qué es importante esta muerte? La muerte del reclutador tiene un gran impacto en la trama y en los personajes. Es el cierre de un ciclo que marca el final de la primera fase del juego y el inicio de la verdadera competencia entre los participantes. ¡4! Ali, jugador 199, temporada 1. Ali es uno de los personajes más inocentes y confiados, lo que hace su muerte aún más devastadora. Muere cuando Sang-woo lo engaña durante el juego de vidrios rotos. La traición es lo que la hace tan impactante. Ali confiaba en Sang-woo como si fuera su amigo, y su muerte simboliza la brutalidad de un sistema que destruye cualquier vestigio de confianza humana. Es una tragedia porque su bondad es aprovechada de la peor manera. ¡5! Thanos, jugador 230, temporada 2. La muerte de Thanos, a pesar de su corta duración en la trama, fue crucial para establecer el tono de la temporada. Su intento de acabar con la vida de Myung-gi y la posterior y sorpresiva muerte a manos de este último subraya la falta de reglas y la naturaleza impredecible del juego. No hay héroes ni villanos puros. Todos son participantes en una lucha por la supervivencia, donde la moralidad es un lujo que pocos pueden permitirse. La muerte de Thanos es un símbolo del caos y la falta de control que caracteriza a este mundo. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta que me tiene pensando. ¿Crees que el último en morir en la temporada será el líder? Si lo piensas, su muerte no solo marcaría el final de la temporada, sino también el cierre de todo el ciclo de los juegos. Tienes 3 segundos para responder. 6. Ji-yeon, jugador 240, temporada 1. Ji-yeon perdió a propósito el juego de las canicas, sacrificándose para que Sae-byok pudiera avanzar, lo que la convierte en un personaje muy triste.
Aunque apenas se había hecho amiga de Sae-byeok, su sacrificio refleja su humanidad en medio de tanta violencia. Su muerte es conmovedora porque no solo actúa de forma altruista, sino que también simboliza el deseo de encontrar algo de bondad y propósito en un entorno cruel. Kang Se-byeok, por jugar conmigo. Te agradeceré siempre. 7. Jong-seok, jugador 246, temporada 2. Jong-seok sería otra de las víctimas mortales de la temporada. Resulta que cuando está rodeado por los guardias, él pide clemencia. No obstante, es aparentemente asesinado, aunque en realidad es probable que Noeul le haya disparado con una bala falsa, dándole una última oportunidad. La verdad, la sabremos en la tercera entrega de la serie. Por favor, me mates. Mi hija está muy enferma. 8. Oh Il-nam, jugador 01, temporada 1. El anciano que se muestra como una víctima inocente al principio, revela al final que es el creador del juego. Su muerte no solo es triste porque muestra su desdén por la vida, sino también porque él participó en el juego como una forma de buscar emoción antes de morir. A pesar de ser un villano, la revelación de que en realidad estaba buscando algo de vida en su último aliento lo hace trágico. La ambigüedad de su carácter lo convierte en una figura compleja, cuyas motivaciones deshumanizadas lo llevan a la desesperación. 9. Semi, jugadora 380, temporada 2. El capítulo 7 es el último de la serie. En este episodio, Nam-gyu decidió matar a Semi. Sin embargo, cuando esto falla, ella trata de atacar a su enemigo. Por desgracia, la fuerza no le alcanza y finalmente fallece. 10. Jugador 067, temporada 1. La muerte de Sae-byeok, que ocurre tras ser herida gravemente en la cuerda, es una de las más dolorosas de la serie. A lo largo del juego, su deseo de reunirse con su hermano pequeño es su mayor motivación, pero al final, tras sobrevivir tantas pruebas, su vida se corta antes de que pueda cumplir su sueño. Su muerte simboliza la lucha por la familia y la esperanza, pero también el cruel destino que le arrebata esa posibilidad. Y a pesar que Ji-hoon intentó salvarla, Sae-byeok murió a manos de Sang-woo, quien la eliminó para asegurarse un lugar en la final. 11. Kim Jong-mi, jugadora 095, temporada 2. En este episodio nos encontramos en el juego Mingle, donde los participantes se organizan en grupos para que encajen en las habitaciones. En plena competencia, cuando Hyun-ju 120 se da cuenta de que Jong-mi se ha quedado atrás, ya es demasiado tarde para salvarla. Lee Myung-gi toma su lugar y cierra la puerta. Ella logra alcanzar la ventana y ver a su amiga. Sin embargo, segundos después se oye un estruendo y muere. (12) Yang Deok-su y Min-yeo, jugador 101 y 212. Temporada 1. Deok-su es uno de los villanos más despiadados de la serie, y su muerte en vidrios rotos es irónica. Al final, en un intento por mantener el control, cae al vacío abrazado de Min-yeo. Su acto de la jugadora 212 expone la cobardía de Deok-su y muestra que ella ha sido la jugadora con más principios, incluso si sus ideales se reducen a una mera venganza. De acuerdo con sus propias reglas, al menos ganó. Ella conquistó a Yang. Ella conquistó la muerte. Te advertí que si me traicionabas, te iba a matar. (13) Mr. Kim, temporada 2. Mr. Kim es quien ayuda al protagonista a seguir al reclutador de los juegos. Sin embargo, The Salesman atrapa al usurero y a Choi Woo-seok, quienes se ven obligados a jugar a piedra, papel o tijera combinado con ruleta rusa. El resultado: Kim fallece. Señor Kim, ¿por qué no quitó una mano? Descalificado. 14. Kang Mina, jugadora 196, temporada 2.
En el impactante juego de luz roja, luz verde, Thanos y la jugadora 196 no entienden por qué Ji-Hoon está tan empeñado en que todos estén quietos. En ese momento una abeja se posa en el cuello de la jugadora, ella se mueve y se convierte en la primera participante que muere en los juegos. ¡Ay, no! Acabo de moverme. 15. Los 455 jugadores. Las muertes colectivas de los jugadores no se limitan a un solo personaje, pero su significado es profundo. Cada jugador tiene una razón para participar en el juego, desde la pobreza hasta las deudas o la desesperación. Las muertes representan la deshumanización del sistema y cómo las vidas se vuelven intercambiables en su lucha por sobrevivir. Esta tragedia colectiva refuerza el mensaje central de la serie sobre la moralidad, la injusticia social y el costo de la supervivencia en un mundo que no tiene piedad. Las muertes en el juego del calamar no son eventos injustos, son piezas estratégicamente ubicadas en un tablero narrativo complejo. Cada una de ellas sirve para avanzar la trama, desarrollar a los personajes, explorar temas profundos y mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, algunas de estas muertes tienen un impacto más profundo que otras. Me gustaría saber cuál de las muertes te afectó más o qué personaje que falleció fue tu favorito. Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte todo lo que viene. Nos vemos en el próximo video. El juego comienza, todo se pondrá a prueba, sin saber si el final será tu puerta.